junto a la querida Carla Cataldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Permiso, me acomodo aquí porque tengo justamente el gusto de recibirte y conversar y por sobre todas las cosas recordar un poco a tu Santo Padre, ¿verdad? Muchísimas gracias realmente por permitirnos recordarle en este día que se cumplen 2 años de su partida de este mundo, pero creemos que sigue presente en otro y también a través de su música. Por supuesto que sí. Recordarle, comentar, compartir conmigo cómo recordas a tu papá. Bueno, realmente yo lo recuerdo en 2 facetas, ¿verdad? Una como papá, claro, propiamente, otra como papá amigo, ¿verdad? Yo era muy cercana a mi papá, ¿verdad? Entonces compartía mucho con él, era una persona muy simpática, muy bromista, ¿verdad? Sabía cocinar, sí, ¿verdad? Si a él le gustaba cocinar, es decir, nos reunía en torno a la comida constantemente. Para nosotros la comida es un símbolo de fiesta, por eso verte me remonta mucho, ¿verdad? a lo bien que pasábamos con él. También una persona muy cercana a las personas con las cuales compartía día a día, una persona comprometida con sus ideales, ¿verdad? Yo realmente lo considero un modelo de ciudadano, sí, muy honesto, comprometido también con el bien de las personas en general, ¿verdad? Una conciencia social muy importante, ¿verdad? Yo creo que mucho de lo que aprendimos mis hermanos y yo, y los alumnos a los cuales les tocó compartir con él, era esa coherencia de vida que él tenía, ¿verdad? Y también otra faceta como profesor, ¿verdad? Y como instrumentista, como claro, compositor, como ejecutor, ¿verdad? Realmente nosotros como familia también y yo creo que todas las personas a las cuales les tocó compartir con él, le acercó de una manera diferente a la música paraguaya, ¿verdad? Porque él tenía una forma muy particular, sí, de ejecutar. Por supuesto. Entonces, que sí. Vos sabés que mañana día de la amistad y entre tantos amigos que obviamente tenía tu Santo Padre, ¿verdad? Está una de las queridas y por supuesto más cercanas, por lo visto eran muy compinches amigos, Marlene, su saludo, que ya días antes vi que estaba posteando cosas, recordando justamente a tu papá. Me gustaría que, bueno, y esta pregunta tendría que ser a sus amigos, ¿verdad? Pero te hago a vos que te tengo aquí en mi mesa. ¿En qué momento fue de gira eterna? ¿En qué momento de su carrera? Él tenía proyectos. Sí, realmente yo creo que los últimos 2 años de su vida fueron el sumum de su vida artística, sí, ¿verdad? Él ya estaba dejando de ejecutar más para enseñar, ¿verdad? Exacto, y dirigir. Sí. Entonces así como que estaba sembrando su semilla artística, claro que sí, en otros niños, ¿verdad? Y realmente tenía muchos proyectos. Tenía planeado abrir una escuela de arpas, dedicarse ya de forma más particular, dejar la enseñanza en instituciones educativas, seguir trabajando en la promoción del instrumento, ¿verdad? Realmente yo creo que él fue una de las personas, junto con Marlene Sosa Lugo y con Ana Scapini, una de las personas que en los últimos 5 o 6 años posicionaron el arpa paraguaya a nivel nacional, ¿verdad? Se rescata de alguna manera también el instrumento, ¿verdad? Y con otras personas como el maestro Sarán con su proyecto Sonidos de la Tierra, sí, ¿verdad? Y bueno, Marlene y Ana con el Festival Mundial del Arpa. Yo creo que él tenía muchos proyectos, bueno, la escuela, ¿verdad? Seguir con el Festival Mundial del Arpa, también estaba, en ese momento en que él fallece, estaba trabajando en un material, ¿verdad? Discográfico con nuevas creaciones, ¿verdad? Pero ya no, él ya no llegó a publicar, sí, eso, ¿verdad? Pero justamente te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque sí, yo creo que a los pocos días justamente de su fallecimiento, creo que fue al día siguiente, o bueno, en esos días fue, la escuché justamente hablar con a Marlene y a Ana, creo que con Humberto Rubín, incluso en la radio, creo que ellos hablaban justamente de eso. Incluso tenía, bueno, y corregime si soy burro y buena vez entendí mal, ¿verdad? Crear como una suerte de instituto del arpa, algo así, sí, que ameritaba. Presentó un proyecto, tenía al menos en mente algo de eso, ¿verdad? Sí, realmente hasta donde nosotros sí, íbamos sabiendo, sí tenía proyectos, ¿verdad? De crear un instituto de arpa aquí, ¿verdad? Otra escuela privada también de arpa,
y también estaban en tratativas con una universidad del interior para lanzar una licenciatura en música con énfasis en arpa paraguaya. Ahí está. Y por supuesto su enseñanza nunca se limitaba solamente a la capital, recorría el interior exactamente, también. Sí, él con Sonidos de la Tierra y también cuando empezaron a preparar las 200 arpas del Bicentenario, ¿verdad? Él recorrió muchas zonas del país, ¿verdad? Armando pequeños equipos y conjuntos de niños y jóvenes ejecutantes de arpa, que luego, bueno, ya se dieron cita en las 200 arpas del Bicentenario. Formó a tantas personas, por eso te pregunto a vos como hija, la gente a quien formó y por supuesto pasó la mano, ayudó, educó, formó, ¿es agradecida? Sí, realmente ustedes como hijas, por supuesto como familia, sienten eso, les llaman en algún momento, recuerdan. Yo creo que sí, ¿verdad? Más que llamarnos, ahora por sobre todo con el auge de las redes sociales, ¿verdad? Se ponen en contacto con nosotros, ¿verdad? Nos van acompañando en este tiempo, ¿verdad? Tanto los niños y jóvenes del interior que tocan arpa, como otros que fueron alumnos en colegios y universidades de él, ¿verdad? Así que realmente a lo mejor ni les interesaba ni les gustaba la música, pero sí recuerdan y mantienen todo lo que fueron compartiendo con él, ¿verdad? Si uno lee su perfil del Facebook, por ejemplo, hasta ahora la gente va comentando, ¿verdad? Va diciendo, va contando anécdotas, ¿verdad? Como te decía, él era una persona que a simple vista parecía muy seria, ¿verdad? Pero hacía muchos chistes, ¿verdad? Entonces la gente comenta esas anécdotas, ¿verdad? Cosas que fue haciendo. Totalmente. Yo tengo una pequeña cosita, por supuesto, resumir, recordar de él, bueno, nos llevaría justamente horas y horas, ¿verdad? Cataldo es uno de los principales arpistas de los últimos 40 años, comenzó en los años 70 con el grupo Juglares, fue también integrante de Ñamandú en los 80 y acompañó incluso a varios conjuntos y solistas a lo largo de su carrera. Tiene varios discos como solista y varias composiciones en su haber, entre ellas, por supuesto, Gotitas, Coloquio y Terere Jape. En sus últimos años impulsó la enseñanza del arpa en el programa Sonidos de la Tierra, formando grupos gigantes que tuvieron protagonismo justamente en el mismísimo Festival Mundial del Arpa. Qué lindo recordarle a él, Bueno, ¿y de qué manera estamos recordando hoy? ¿Hay una misa? Hoy hay una misa, ¿verdad? A las 7 de la tarde en la parroquia del Colegio Cristo Rey. ¿Verdad? Realmente este año nosotros no previmos nada, ha sido un evento como el año pasado, porque justamente nació mi sobrinita, que sería su primera nieta, ¿verdad? Y estaba estipulado que sea hoy también, ¿verdad? Entonces no preparamos nada, pero sí, realmente gracias al aprecio de las personas que lo recuerdan, a los medios de comunicación, a las personas que ejecutan el arpa, él sigue vigente también con nosotros, ¿verdad? Y realmente hoy nos reunimos en el Templo de Cristo Rey para dar gracias por su vida, ¿verdad? Ahí está. Bueno, quienes quieran justamente acompañar a la familia y a recordar, bueno, y por supuesto participar de este sencillo homenaje, va a ser entonces a las 17 de la tarde, 19 horas, en el Colegio Cristo Rey, ¿no? Sí. Y yo quiero aprovechar también, ¿verdad? Como mañana es el Día de la Amistad, ¿verdad? Mi papá pasó toda su infancia en Puerto Pinasco, entonces él conoció de cerca lo que era la práctica del Día de la Amistad. Siempre nos comentaba, era una historia, una anécdota de todos los años, que en el día 30 las familias preparaban un poco más de comida, ¿verdad? Y se intercambiaban los platos, ¿verdad? Entonces, realmente para nosotros también el Día de la Amistad era comer rico, ¿verdad? Entonces yo te quiero hacer entrega de este disco, ¿verdad? Para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Son 2 discos, ¿verdad? Es una recopilación que ya hicimos con mi familia de todas sus obras grabadas por él, ¿verdad? Maravilla. Entonces, bien, Carla, te agradezco que hayas venido, por supuesto, me hubiera gustado compartir con Marlene, yo supongo que en algún momento a Anita y a Marlene se le va a ocurrir en algún momento hacer algo y obviamente saben de que tienen este espacio, este programa para publicar y compartir con la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todo el canal. Ahí está, gracias. 7 de la tarde hoy en el Colegio Cristo Rey, entonces justamente esta misa en homenaje recordando a César Cataldo. Pausa, ¿verdad? 11:46, 22 la temperatura, breve pausa, ya seguimos.